La Pedagógica Radio presenta Diálogos Nuestroamericanos. Voces desde las geografías latinoamericanas reflexionando la coyuntura regional. Diálogos Nuestroamericanos. Somos hermanos latinoamericanos. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la geografía y la hora en la que se conecten a estos diálogos nuestroamericanos. Como ya lo hemos anunciado, este es el nuevo espacio de la Pedagógica Radio Universidad, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, en asocio con el grupo de trabajo de Claxo, El Estado como Contradicción. Pueden escucharnos en la página de internet de la Pedagógica Radio, pero también en el canal de medios de comunicación de Claxo. Allí están alojadas cada una de nuestras emisiones que celebran de alguna manera estos encuentros, estas posibilidades de conversar, estos escenarios de reflexión política, de reflexión coyuntural que tenemos acá desde nuestra gran América, como decía José Martí. Quiero presentarles a Robert Quintero, que es artífice de este espacio radiofónico y que en una pasada emisión nos acompañó de manera virtual por allá desde cualquier lugar del mundo, hoy acá en el estudio frente al micrófono de la Pedagógica Radio. Es un honor, Robert, tenerlo acá, mi hermano. Un gusto, Alejandro, nuevamente aquí acompañarlos en esta iniciativa que entiendo tuvo una recepción primera bastante importante y esperamos a seguir creciendo en públicos y en audiencias, sobre todo porque creemos que puede aportar a la reflexión de la actualidad de nuestra región. Bueno, les cuento que Robert viene en representación de este grupo de trabajo, el Estado como Contradicción, pero además en cada uno de los programas hemos tratado de elaborar un desarrollo temático de manera muy rigurosa sobre algunos elementos de la coyuntura de nuestro continente. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, viejo Robert, y con quién vamos a tener este diálogo? Sí, Alejandro, en efecto, hoy vamos a centrarnos en la actualidad política del Ecuador, actualidad que no desligamos también de las fluctuaciones recientes que ha tenido el país, desde que, de hecho, Rafael Correa salió de su, digamos, ciclo presidencial en el 2017, y para ello vamos a contar con quienes creemos son dos extraordinarios profesores y analistas de esta actualidad ecuatoriana. Nos va a acompañar la profesora Josefina Torres. Ella es ecuatoriana, socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Universidad Central del Ecuador y, de hecho, funge como la coordinadora colectiva del grupo de trabajo Claxo, del que hago parte también, el Estado como Contradicción. Asimismo, es facilitadora y asesora en procesos de planificación, participación y fortalecimiento organizativo. Josefina, muchas gracias por aceptar la invitación. Eres muy amable por estar en este espacio y bueno, pues esperamos que también sea de interés también para el público ecuatoriano lo que aquí se va a plantear. Buenas tardes, Josefina. Hola, Alejandro y Robert. Muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, estos espacios son absolutamente necesarios porque además nos dan la posibilidad de pensarnos en términos supranacionales y de entretejer también análisis, iniciativas y acciones que nos hermanen en la posibilidad de la transformación concreta de nuestros pueblos, nuestras sociedades. Gracias entonces y celebro la iniciativa. Gracias, Josefina. Y también vamos a contar con el profesor, el docente Franklin Ramírez Gallegos. Él es sociólogo y profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador.
Franklin también es un analista connotado de la realidad ecuatoriana. A propósito, hemos tenido la oportunidad de leer varios de los artículos que ha publicado sobre dicho acontecer en la revista Nueva Sociedad. A Franklin también le damos la bienvenida y le agradecemos por participar del espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto aquí debatir con José y tener una mirada desde Ecuador de las dinámicas del conjunto de la región. Gracias. Una de las cosas que me parece más atractiva de estos diálogos nuestroamericanos es que en efecto se van posicionando los acentos de cada una de nuestras regiones y en la voz de Franklin y de Josefina pues es notorio cómo Ecuador también con sus propios tonos, con sus propias musicalidades y sonoridades desde las voces está acá. Gran riqueza esa que tenemos acá, viejo Robert. Sí es, así es, y de hecho también va a ser muy, muy fructífero hablar sobre esta dinámica bastante compleja y contradictoria también del hermano país andino. Entonces creo que estaría bien entrar en materia. Voy a hacer primero una breve introducción para plantearles la primera inquietud, que va en línea un poco de desentrañar un tanto los virajes que ha tenido la situación política en Ecuador. Bueno, eh, para ello tenemos que remitirnos a los más inmediatos hechos. El pasado domingo 16 de noviembre se efectuó el referéndum constitucional y consulta popular convocada por el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. A través de dicha convocatoria, la mayoría de la ciudadanía habilitada para votar expresó su inconformidad respecto a cuatro propuestas: convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, instalar bases militares extranjeras, reducir el número actual de legisladores en la Asamblea Nacional y eliminar la financiación estatal a los partidos políticos. Un rotundo no fue la expresión del pueblo ecuatoriano. Más de un 60% en al menos tres de las preguntas que involucró este ejercicio le dieron un rechazo a esta propuesta. Sin duda constituye un revés significativo a las intenciones de Daniel Noboa de consolidar su propuesta de seguridad militarista y de ordenamiento político basado en el autoritarismo y fortalecimiento de las instituciones represivas del Estado. Ahora bien, creo que si bien esta es la coyuntura inmediata, es importante no solo centrar el análisis en la coyuntura, sino que marquemos el previo y el después de este referéndum constitucional y consulta popular. También es de nuestro interés ofrecer a la audiencia un análisis de mayor profundidad histórica sobre el panorama sociopolítico del Ecuador y la reconfiguración de los proyectos políticos dominantes en el país andino. Y ahí, queridos Franklin y querida Josefina, quisiéramos resaltar una cuestión extensiva a aquellos países que tuvieron experiencias políticas de avance en la garantía de derechos sociales, económicos y culturales a los sectores populares, es decir, los denominados progresismos. Esta cuestión remite a pensar qué conjunto de factores, contradicciones y conflictos condujeron a frenar el proceso de cambio que, digamos, surgió alrededor de esa serie de movimientos políticos que llevaron a la victoria del correísmo o al posicionamiento del correísmo, y en contrapartida el impulso político reciente desde la última década obtenido por el bloque político de derechas. Bloque que ha vuelto a reposicionar en la agenda las políticas privatizadoras que privilegian los intereses empresariales y el empleo de represión y la militarización de la sociedad ecuatoriana como mecanismo para responder a los conflictos sociales y el incremento de las acciones de organizaciones mafiosas en el territorio nacional. Con todo, también es necesario recordarles a los escuchas de Diálogo Nuestroamericanos, Alejandro, que este ascenso del bloque político de derechas en el Ecuador ha contado con una significativa oposición de múltiples sectores sociales, oposición que por distintos motivos que también le valdría la pena analizar, no ha logrado consolidarse en el plano político electoral. Por ejemplo, Pablo Espina Peralta, un también analista que recurrentemente nos plantea, nos deja sus análisis en la revista Nueva Sociedad, nos recuerda que en abril del 2024, en una consulta popular, el pueblo ecuatoriano se negó a respaldar la flexibilización de la contratación laboral por horas y a permitir los arbitrajes internacionales de contratos con empresas extranjeras. En agosto del 2023, 59% de los votantes apoyó imprevistamente la agenda ambiental de dejar el petróleo en el Parque Nacional Yasuni bajo tierra. En fin, digamos que ha habido distintas iniciativas del movimiento social en donde también han ejercido a través de sus acciones una negativa a respaldar este bloque de derechas.
Incluso podríamos referirnos, ya como un hecho también más reciente, la movilización que llevó a cabo la CONAIE en contra de la política energética de Daniel Noboa, que se ejemplificó en el incremento o se retrató en el incremento del precio del diésel. Dicho esto, y en este marco de contradicciones surge la primera inquietud. Mm, Tras el fin del mandato presidencial de Correa, ¿cómo explicar el reacomodo de los bloques del poder en disputa por el poder político y los diversos actores que participan de dichos bloques? La Asamblea Popular Plurinacional, el correísmo, los empresarios y los partidos políticos de derecha. Insisto, ¿cómo explicar el reacomodo de los bloques de poder en disputa por el poder político en el Ecuador en la actualidad? ¿Cómo explicar el ascenso del bloque histórico compuesto por las élites económicas y empresariales? Josefina, Franklin, ustedes tienen la palabra. Bueno, ¿empiezo yo? Dale. Sí, por favor. Gracias, Franklin. Sí, perfecto. Yo diría que a partir del 2015 se produjo una crisis de hegemonía de la Revolución Ciudadana. Quizás un poco antes, pero voy a fijar la fecha del 2015, que fue un momento de movilización social, tanto por derechas como por izquierdas, por arriba y por abajo. Una línea clave de esa movilización fue la ley la ley que puso un impuesto a las grandes fortunas, a las grandes herencias en Ecuador, y eso despertó la movilización activa de las clases medias y altas, que se movilizaron genuinamente durante algunos días en las calles, y que lograron subordinar a una parte de la movilización también popular, sindical, que expresaba un claro anticorreísmo, quizás con otras demandas, pero que el gran paraguas de afuera Correa, de una invocatoria destituyente, juntó a unos y otros en esto que se puede denominar el anticorreísmo, que es una expresión ecuatoriana del antipopulismo latinoamericano, como se habla del antikirchnerismo, antilulismo, antievismo, ahora en Colombia el antipetrismo, que es una identidad política, es un vector de identificación, siempre presente en la historia política latinoamericana. Eso se configura. Había dirigente, un expresidente de la CONAIE, por ejemplo, fue ministro de Moreno. Hubo una lógica de acuerdos, no sé, prebendales, corporativos, clientelares, eso habría que ver, en los primeros años del ciclo postcorreísta, vamos a decir así. Pero a medida que se profundizó la lógica de reformas neoliberales, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue firmado en 2019, con suma agresividad, bajo una lógica de violencia, de autoritarismo, y rompiendo los acuerdos que tenía este campo anticorreísta entre sectores de la derecha y la izquierda. A medida que avanzó esta lógica, se fue rompiendo esa heterogeneidad del anticorreísmo, y se fue reconfigurando el espacio popular, vamos a decir así. Entonces, el bloque dominante, a partir de la salida de Correa, lo que ha hecho es mostrar un carácter compacto, una unidad, una cohesión que no había tenido, que no tuvo en la primera fase del neoliberalismo de los años 80, 90, por decirlo así, grueso. Pero al mismo tiempo, si bien ciertos sectores populares que colaboraron en esa transición postcorreísta se fueron desmarcando de estos gobiernos, tampoco es que se produjo una unidad, una confluencia orgánica, una convergencia político-programática entre todos los sectores del campo popular. Entonces uno puede decir así, grosso modo, que mientras el bloque dominante ha mostrado cohesión y unidad en torno a la agenda del Fondo Monetario Internacional, de la austeridad, de la acumulación, del régimen de acumulación extractivista neoliberal, durante 3 gobiernos, como Moreno, Lasso y Noboa, el bloque popular se ha mostrado disperso, fragmentado, confrontado, salvo en los últimos años, quizás en el último año voy a decir, donde ha habido algunas tentativas de unidad. Por ejemplo, en las elecciones de 2024 hubo un acuerdo político electoral entre
la candidatura de Leonidas Diza de Pachacuti, presidente de la CONAIE, y la candidata Luisa González de Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana y el movimiento indígena son los dos grandes tejidos organizativos del espacio popular y que con agendas distintas, muchas veces confrontadas, han venido liderando la Revolución Ciudadana desde lo institucional, el movimiento indígena, la CONAIE desde el espacio público, social, desde la protesta, la resistencia al bloque dominante. Entonces hay algo que explica la persistencia y la fuerza de la lógica, perdón, del bloque dominante de la derecha desde 2017, tiene que ver también con esa fragmentación del campo popular y con cómo esa fragmentación se traduce en problemas de representación política en las instituciones y de falta de interlocución para enfrentar las coyunturas críticas que vive el país. Paradójicamente, o más bien dicho, o no sin paradojas, en los últimos años, cuando ha habido determinadas consultas populares sobre la cuestión ambiental, la reforma laboral del 2024 y ahora mismo la consulta del domingo, cuando estos sectores han confluido, aunque sin coordinación, sin plataformas programáticas conjuntas, pero cuando han confluido en términos ideológicos, en términos de instintos democráticos, republicanos, de defensa de derechos, se ha podido superar los escollos de la profundización de la reforma neoliberal. El problema es que esa confluencia no genera espacios de acumulación política, no genera espacios organizativos más densos, pero está ahí, ¿no? Me parece que es un momento de recomposición de estas dinámicas de resistencia que tienen muchos problemas en traducirse políticamente, y esto es algo que se verá hacia adelante. En cualquier caso, la votación del domingo, donde Noboa recibe un golpe duro a su agenda militarista, punitivista, y a su propia intención de reformar la Constitución de Montecristi, que representa un documento de unidad de las izquierdas, del campo popular, da muestras de la vitalidad del tejido democrático, sin que eso signifique que están resueltos sus problemas de acumulación, de organicidad, de representación política, y más bien vemos una revitalización de la disputa, ¿no? Del momento del conflicto, en un momento en que las élites están jugando con toda la fuerza, una lógica como autoritaria, totalitaria, fascistoide, que comparable a lo que hizo Uribe en su momento en Colombia y a la lógica que está tomando Bukele en El Salvador desde unos años atrás. Bueno, muy importante estos elementos que plantea Franklin alrededor de la coyuntura, que además está desatada también en términos de una apuesta histórica mucho más contundente, mucho más estructural. No sé cuál sea la percepción de Josefina, pero además yo quisiera ponerle un elemento ahí, un poco para la comprensión de toda la gente que no está contextualizada con la situación de Ecuador. Es como, bueno, Franklin ha enunciado una serie de acontecimientos que han sido muy importantes en lógica de esta disputa que hoy vuelve a tomar un respiro a partir como de los resultados del pasado fin de semana, pero cómo esto también en el tiempo, digamos, cómo esa apuesta, cómo esas reformas neoliberales que se vienen tejiendo también en la medida que el correísmo fue perdiendo fuerza, cómo se materializan, en qué elementos puntuales también están materializados. Bueno, gracias a Franklin, siempre es un gusto compartir con él, y sobre todo por la rigurosidad y la precisión con la que suele colocar los elementos para facilitar las comprensiones, los debates y los análisis. Antes de contestar tu pregunta, me gustaría a mí como sumar algunos otros elementos a los que ya ha planteado Franklin. Y me parece que en la lógica de poder entender la relación entre las derechas políticas y el Estado, luego incluso digamos el propio gobierno de Lenín Moreno, en el que no aparecía, pues era el candidato
oficial de la Revolución Ciudadana, y finalmente termina siendo el que permite la transición hacia otra vez gobiernos de derecha, ¿no? Entonces lo que me parece importante como para volver a pensar es por qué hay un determinado momento en el que a las derechas políticas les interesa volver a la dirección sin intermediación del gobierno del Estado. ¿Por qué vuelve a estar, digamos, la necesidad de tomar en sus manos, digamos, las riendas de la política pública, de la dirección de la gestión, de la propia administración? Y creo que esto además varias veces se ha pensado, ¿no?, sobre colocar el punto de la discusión también en cómo el propio proyecto liderado por Rafael Correa implicó el posicionamiento del papel del Estado desde varios flancos para pensarlo, ¿no? La propia inserción geopolítica, recordemos además que es el momento de los progresismos en la región, lo que significó la propuesta de la UNASUR, ¿no?, que significaba una disputa ya no solamente en términos intra-estados nacionales, sino que el posicionamiento de hacer fuerza geopolítica para colocar una mejor posibilidad de interacción, pero además también la posibilidad de disputar la acumulación local frente a los centros de acumulación financieros y por lo tanto del capital, ¿no? Y desde ahí la imposibilidad de que efectivamente esto retorne, más todavía en un país dolarizado como el nuestro, en donde es fundamental para sostener la economía que no exista fuga de dólares hacia el exterior, sino que efectivamente se puedan reinvertir. En este contexto, digamos, además lo que se plantea es la posibilidad de pensar en un proyecto nacional popular, con los bemoles que esto significó. Sobre todo, pues hay varios que han colocado cómo se estableció o no la relación de este proyecto nacional con sectores como el propio movimiento indígena, otros sectores organizados del bloque popular, o cosas por el estilo. Digo, ahí hay como algunas otras preguntas interrogantes que vale la pena colocarlas, pero en todo caso, lo que uno advierte es que el proyecto nacional que se presenta con la Revolución Ciudadana está construido bajo otros liderazgos y por lo tanto con unos sentidos de comprensión de lo que debe hacer el Estado, de lo que es el Estado país, incluso territorialmente pensado, y del rol que tiene el Estado. Y eso indudablemente deja también por fuera, o al menos con una cuota de marginalización, aquellos sectores económicos que en su relación con el Estado habían sido enormemente beneficiados. Entonces, el posicionamiento, digamos, de este proyecto nacional implica también el tejer relaciones y involucramientos con otros sectores, no solamente del campo popular, que facilitaron y posibilitaron que entonces en este proyecto se piense inclusive en formas alternativas al desarrollo. Dejo colocado esto porque no me parece menor, sobre todo por la pregunta que has planteado, Alejandro, sobre en qué elementos puntuales o en qué acciones nos podemos dar cuenta que existen estados que son más de corte neoliberal y cuáles no. Pues yo creo que ahí uno fundamental es el rol redistribuidor que asume el Estado, ¿no? Cuando el Estado se plantea como un deber la redistribución de la riqueza, ya estamos hablando ahí de un proyecto diferenciador con respecto al neoliberalismo, porque esto implica que las responsabilidades del Estado van a estar a partir de un rol que tiene importante injerencia en la esfera social. No existe la posibilidad de redistribución si es que si no estableces, digamos, una prioridad de intervención en las áreas sociales. Y el neoliberalismo no mira esto como una prioridad. De hecho, todo el tema social está, en el mejor de los casos, destinado a garantizar un piso mínimo de pobreza, todo el tema de las transferencias monetarias visibilizadas en bonos y tal, pero ciertamente hay un repliegue con respecto a la parte social. Y pues esto es lo que no existió en el gobierno de Rafael Correa y que paulatinamente, con digamos, esta bisagra de transición que se permite con Lenín Moreno y luego ya la derecha de frente, recordamos que después de Lenín Moreno,
quien entra a la presidencia en el Ecuador, gana las elecciones, es Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso es el dueño del segundo o tercer banco más importante del Ecuador en términos de ganancias y de captura de cuentaahorristas. Entonces, ya no es un intermediario, ya no es un representante sino que hay una clara relación entre los sectores económicos, para este caso financieros, con su expresión en las derechas políticas que les interesa la dirección del Estado. Y esto va a implicar entonces un redireccionamiento, que si bien ya empieza con Lenín Moreno permitiendo esta transición, pero con Guillermo Lasso eso se vuelve mucho más evidente. Hay una toma de políticas gubernamentales que dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, la baja en los presupuestos destinados a la educación, a la salud, nuevamente volver a colocar el tema de subsidios, pero además otro de los elementos que me parecen importantes es también más allá de la realidad, en este sentido con el que estamos analizando cuáles serían los intereses y beneficios que están alrededor de las derechas y su relación con los estados y sus formas de gobierno, también es interesante mirar cómo se establece la relación de la disputa política en términos de los contendores y cómo va existiendo un desplazamiento en el reconocimiento de un adversario político a catalogarlo como un enemigo político. Y esto ya empieza a finales, como lo ha planteado bien Franklin, esto ya empieza a mirarse en el propio gobierno de Rafael Correa. Lo que tenemos ahí, además, es estas formas de dirigirse hacia el gobierno y, por lo tanto, a los candidatos oficiales y luego, en suma, a todo quien sea correísta o pertenezca o tenga afiliación o tenga simpatía con la Revolución Ciudadana, que son corruptos, que les encanta el autoritarismo, que políticamente son intolerantes. Y luego esto ha venido continuando en un asocio también con la delincuencia, con la permisibilidad con respecto al narcotráfico, con el terrorismo, con la relación del financiamiento del movimiento político Revolución Ciudadana, por ejemplo, o cualquier otros aliados con respecto a dineros que vienen de economías ilícitas, ¿no? Entonces creo que esto también ha sido un elemento importante a tomar en cuenta, que le ha permitido a las derechas el ascenso en este discurso moralizador con respecto a los adversarios políticos, y que en los últimos tiempos lo que tenemos es que ya ni siquiera hay un reconocimiento democrático, digamos, de este disenso en términos de los proyectos políticos, sino que de frente ya es el reconocimiento de un enemigo, ¿no? Y lo que miramos últimamente es que, y el paro me parece en eso esclarecedor, el paro que acabamos de pasar en septiembre y octubre del 2025, es que evidencia que efectivamente lo que mirábamos desde los análisis de que la narrativa del terrorismo no solamente está orientado a hacer una política de control con respecto a la delincuencia y los grupos de delincuencia organizada, etcétera, sino que está dirigido también a deslegitimar a los adversarios políticos y que sobre todo estaba orientado hacia edad. Y lo que vimos en el paro es que efectivamente eso fue así. Todos los que estuvieron involucrados, comunidades, ciudadanos, organizaciones, etcétera, no había un reconocimiento de su distinción o de su diferencia en términos políticos, sino que de una eran terroristas, eran los que estaban fregando y era a quienes había que reaccionar con la misma contundencia con la que se había anunciado la política de mano dura. En el contexto ecuatoriano, en el que además ustedes saben, pues hay una intervención importantísima en la economía de parte de las economías ilícitas, ¿no? Entonces, me parece que, volviendo entonces a cómo uno puede reconocer los gobiernos neoliberales, la retirada, primero es el discurso del Estado es ineficiente, el gasto, además, al que recurre el Estado y por lo tanto la burocracia no se compadece, no hay un buen financiamiento, no hay una buena gestión, y esa ineficiencia es la justificación perfecta para que estos ámbitos en los que algo tiene que hacer el Estado, lo haga quien lo puede hacer de mejor manera, y entonces el Estado efectivamente se concentre en lo que de ninguna otra manera
cualquier otra organización lo puede hacer. Es básicamente el tema seguridad, el tema manejo de la economía nacional, el relacionamiento internacional, mundial, digamos, en términos económicos, diplomáticos, etcétera. Si bien tienes eso por un lado, que es muy característico, aparte de las reformas laborales, que cada vez más son atentatorias con respecto a la estabilidad de derechos y tal, lo otro que me parece interesante es mirar que las políticas neoliberales siempre están correlacionadas con emociones ligadas al terror, al miedo, a la coerción, ¿no? Entonces, están acompañadas de sembrar un clima de incertidumbre, en donde la derecha lo que ha tenido Josefina, es la posibilidad de crear certezas. Sí, permíteme, te interrumpo un momento, como también para continuar digamos, un poco ahondando en esta dirección de comprender estas derivas desde en la fase, digamos, más de corte nacional popular que tuvo el Ecuador hace ya más de una década y estas derivas hacia la derecha, digamos, ¿no? Sorprende justamente esto, sorprende que gobiernos que directamente están ligados a sectores empresariales y que han venido reorganizando la política nacional con base en estos mecanismos o en estas prácticas de criminalización de la protesta, de militarización de la sociedad, en fin, de una serie de apuestas de corte que podríamos denominar autoritarias y de una serie de políticas económicas de carácter antipopular hayan tenido un respaldo como el que obtuvo justamente Daniel Noboa en las más inmediatas elecciones. Es decir, cuesta pensar también este respaldo electoral. Anotaba Franklin que en parte una de las razones a las que había conllevado también este ascenso es digamos, esta dificultad que tiene el movimiento social y popular para que la confluencia lleve a un tipo de acumulación que tenga una expresión justamente en términos electorales y más allá del plano electoral. Entonces, si quieren, ahondemos un poco más justamente en esa última razón, es decir, ¿qué factores han conllevado a que ese campo popular se encuentre fragmentado, se encuentre diseminado, que no logre, disperso, que no logre, digamos, consolidarse como una vía efectiva de reorganización del proyecto político en el Ecuador? Sí, gracias Roberto, es una excelente pregunta. Yo diría que hay que, un poco haciendo algo de historia del proceso político, o sea, la Revolución Ciudadana surge en 2006, se crea el instrumento político electoral que se llama Alianza País. En Alianza País confluyen sectores que venían del movimiento social y popular antineoliberal de los años 80, 90, incluso segmentos cercanos al movimiento indígena, otros sectores de la izquierda más tradicional, del Partido Comunista, Socialista, y un nuevo tejido social, más ciudadano, cercano a Correa, quien no tenía una trayectoria precisamente político-militante. Tiene un éxito electoral sorprendente, rotundo, muy ligado a la propia imagen y a la figura de Correa, y eso después, en el marco de la gestión estatal, del manejo de los altos precios del petróleo, de una voluntad redistributiva, como decía José, afianzan una votación, una identificación, un anclaje popular sólido durante 10 años. La Revolución Ciudadana prácticamente no conoce derrota electoral. Pero siempre a la izquierda, voy a decir así, o a un costado de la Revolución Ciudadana estuvo el movimiento indígena, el Pachacutic, y otro tejido de organizaciones político-partidarias de la izquierda más tradicional o más nueva, organizaciones ligadas al ambientalismo, al ecologismo, que si bien apoyaron en un inicio el proceso constituyente de la Revolución Ciudadana, después tomaron distancia por diversas razones. Unas de carácter más programático, que tiene que ver, yo diría, básicamente con el problema del extractivismo, el problema de la minería, el problema pensado teóricamente, el problema de la transición post-neoliberal. Es decir, para estos sectores no estaba solo en juego salir de la agenda del consenso de Washington, sino abrir una transición en el modelo de desarrollo, en el régimen de acumulación. Algo que la Revolución Ciudadana también planteó como
como una transición en la matriz productiva, un poco retomando los viejos debates incluso de los años 50 sobre el desarrollo interno, los modelos de sustitución, importaciones, en fin. Pero quiero decir, había unas diferencias programáticas, pero también había unas diferencias políticas, en los modos de hacer política. El tejido de la izquierda del movimiento indígena tenía unas lógicas, digamos, más horizontales, más deliberativas, más en esta lógica reticular, mientras que la Revolución Ciudadana se configuró en torno al liderazgo de Correa y con una visión más de tutelaje de la participación desde un gran liderazgo y con una lógica más populista en el sentido de la CLO, de esta lógica del antagonismo, de la confrontación. Entonces también había modos de hacer política y de entender la política distintos y no solo las diferencias programáticas. En el curso del gobierno de la Revolución Ciudadana, estas diferencias se profundizaron. Yo sobre todo creo que en el último ciclo del gobierno de Correa, 2013-2017, él acentuó estas lógicas más como verticales de antagonismo y aceleró la confrontación más político-ideológica, tanto por izquierda como por derecha, y generó mucho resquemor, mucha animadversión y una suerte de resentimiento. El resentimiento es una sensación de agravio del poder presidencial en relación al movimiento indígena, a las comunidades, una suerte de falta de respeto, porque Correa en algún momento rompió el diálogo con el movimiento indígena. Entonces, esta dinámica, que había una diferenciación previa a la Revolución Ciudadana, que tuvo un momento de confluencia, pero que después en el curso del gobierno de Correa se acentuó por razones programáticas y de lógicas políticas. ¿Ya? Entonces, a partir de la crisis del gobierno de la Revolución Ciudadana hay un dilema para unos y para otros. Digamos, se empieza a volver a hablar de la unidad para derrotar a la derecha, pero unos sectores, el movimiento indígena, sectores de la izquierda, no leyeron necesariamente a la Revolución Ciudadana como una salida posneoliberal, redistributiva, sino como una continuidad en ciertas lógicas de dominación y sobre todo de organización del régimen de acumulación. Y asimismo, desde dentro de la Revolución Ciudadana, desde la lógica más populista, desarrollista, posneoliberal, redistributiva, también se veía esos sectores como minorías ruidosas que habían conquistado representación en el Estado, pero que no era una alternativa de poder, y había diferencias también políticas y programáticas. Entonces, eso está sobre la cancha, hay un anticorreísmo de izquierda fuerte y hay unas dudas muy fuertes desde el correísmo y la Revolución Ciudadana respecto a lo virtuoso que puede ser entrar en unidad y en confluencia con estos sectores. Ahora, cierro con esto. Lo que ha sucedido en los últimos años es que no ha sido solo una lógica neoliberal. Yo creo que a nivel global y en América Latina hay una crisis del neoliberalismo democrático, lo voy a llamar. No son los años 90, ¿no? Aquí es la lógica de Bukele, de Bolsonaro, de Milei, de Uribe, que yo creo que fue el gran anticipador de esa lógica de neoliberal y de guerra, como asociada con grupos opacos en la sociedad, en el crimen organizado, la mafia, que aceita el modelo de acumulación, como decía José. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Esto es un capitalismo de guerra, donde se va diluyendo mucho la dimensión liberal, ¿no? Un poco a lo Trump. O sea, esta gente no respeta los derechos liberales más básicos de la libertad de opinión, de asociación, de resistencia. Eso no existe. Entonces, yo creo que a veces decimos neoliberal suponiendo que estas derechas todavía son liberales. Yo creo que eso está muy en crisis ahora. Entonces, lo que ha sucedido en el último periodo es que esa lógica, voy a decir, antiliberal de estas derechas guerreristas, muy empatadas con las agendas del Fondo Monetario y en la lógica Trump, Netanyahu, Bolsonaro, Milei, o sea, de las extremas derechas, arremeten con todo contra la sociedad, contra los más débiles, contra las personas racializadas, con esas lógicas de militarización, contra los más vulnerables, y eso empieza a generar una pregunta en el campo popular y en las izquierdas que Leonidas Issa respondió en la última elección de abril de 2024. Leonidas Issa fue el candidato del movimiento indígena, del Pachacuti, y él dijo: estamos frente a dos alternativas, la socialdemocracia de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, y el fascismo de Daniel Noboa. Básicamente entonces vamos a apoyar a la Revolución Ciudadana. Lo que está diciendo ahí es, estamos en un momento de avance fascista que requiere una unidad antifascista, una unidad
democrático, republicana, popular contra el fascismo para defender unas básicas libertades y unos básicos derechos. Buena parte del campo popular asumió esa tesis, pero hay que decir que ciertos sectores de la izquierda, cercanos al movimiento indígena, pero también de las izquierdas tradicionales, no leen así, no creen que hay un momento fascista y que por lo tanto hay que mantener la diferenciación en el campo popular, porque esto todavía no es del bolsonarismo, no es Milei, no es Trump, sino que es una lógica autoritaria más clásica. Entonces, eso es lo que está en juego, pero claramente yo creo que la votación del domingo, los intentos de unidad en 2024, la consulta popular de 2024, ha habido varios momentos en que ya hay esta cercanía, sea por afinidades antineoliberales y sea porque hay un monstruo fascistoide ahí que hay que ponerle límites. Pero esto está en juego. Yo creo que sí se ha avanzado en los sentidos comunes del campo popular. Esto falta, obviamente, irrigarlo al conjunto de la sociedad, pero yo creo que hay sectores que no van a entrar en ese juego y que va a haber una línea de diferenciación, que cierro con esto. Cuando uno ve en Argentina, siempre hay una diferencia entre el trotskismo y el peronismo. Hay el 5% del trotskismo, que son anti-Milei, o sea, hay unos puntos de confluencia, pero en el momento hay una diferenciación que tiene que ver incluso con los proyectos postcapitalistas, anticapitalistas, con otras cuestiones programáticas. Entonces, hay que pensar las confluencias sociales, políticas, para enfrentar a esta oligarquía de guerra que domina aquí, como una cuestión, y la otra es cuáles son los instrumentos y mecanismos de acumulación política conjunta para resolver la crisis, que eso es algo que se está madurando y yo creo que todavía hay que esperar para ver cómo se cuece el asunto. Has planteado algo que me parece muy importante, porque además acá en Colombia nos duele también profundamente, ¿no? Y es justamente esa manera como el movimiento social tiene la capacidad de entender la situación y poder generar caminos que permitan frenar la carrera fascista que se viene en América Latina. Ya Josefina había planteado hace un momento también poco el talante, el carácter de estas derechas y que tienen que ver con exacerbar esa retórica del miedo, plantear la incertidumbre como una posibilidad. Pero además también a nosotros nos pasa mucho, no sé cuál es la lectura que tengan ustedes de Ecuador, pero aquí pasa algo y es que el elemento simbólico, comunicativo, sensible, golpea muy duro. Entonces las campañas políticas que tenemos ahorita están absolutamente planteadas a partir de elementos viscerales, emocionales. ¿Cómo funciona esto allá? En términos de los fenómenos culturales, comunicativos, que pueden ir, digamos, también generar interpretaciones alrededor de estas variaciones en algunos escenarios de lo político. ¿Cómo les va con eso? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen alrededor de esto? No sé si Josefina está por ahí. Sí, acá estoy. Por favor. Mira, hay como... Yo tomaría un poco la posta que deja Franklin, porque me parece que nos ayuda también a pensar el momento actual luego de la consulta popular. Y creo que por ahí voy a intentar como hacer una reflexión a propósito de lo que tú has planteado, Alejandro. La una es que si uno hace un ejercicio, yo me atrevería a pensar en voz alta y hacer un ejercicio de larga duración, medianamente, digamos, ¿no? Pero agarrar desde al menos este milenio. Y yo creo que el Ecuador ha mostrado, en términos del bloque popular, un profundo arraigo político de defensa de su soberanía. Y inclusive me atrevería a decir que algunos de los puntos de quiebre
que se tienen con el último periodo de Rafael Correa tiene que ver con esta decisión gubernamental, casi que con una debilidad para poder poner límites a la inversión extranjera, sobre todo en términos de los recursos no renovables, es decir, todo el extractivismo, y por lo tanto una tensión con la posibilidad de efectivamente lograr una política soberana. Si miramos además, ¿no?, en los 2000 hay todo un remesón liderado por varias organizaciones en un abanico amplio, que al calor de no más la base de Manta, hay una defensa sobre la soberanía, y de hecho lo que tú tienes luego es que eso se recoge en la Constitución. No más injerencia en la política nacional, un reclamo y defensa sobre la soberanía que quede instalada en la Constitución, que el gobierno de la Revolución Ciudadana incluso modifica la posibilidad del relacionamiento con las inversiones extranjeras, incluso en términos de diplomacia, ¿no? El impasse que tuvimos en Angostura con Colombia, por ejemplo, ¿no? Y el careo que tuvo con Uribe en su momento. Es decir, hay una vocación popular, diría yo, en términos de la soberanía, y que en la consulta de este domingo eso estuvo acumulado, ¿no? Y explica en parte, diría yo, que se haya respondido contundentemente a un no con respecto a permitir una nueva inserción de bases militares, sobre todo estadounidenses, en tierras ecuatorianas. Y lo otro es que me parece también como ir mirando cómo calibramos, porque más allá de las reflexiones más teóricas que podríamos hacer sobre el Estado y su relación con la sociedad, me interesa pensar en lo concreto, cómo las personas crean esta percepción y esta valoración sobre lo que es el Estado. Y esto es a partir de cosas muy concretas, ¿no? Digo yo, a ver, por ejemplo, los apagones que tuvimos el año anterior, es ahí donde uno establece una relación concreta con el Estado entre lo que no está haciendo, lo que debería hacer, o lo que te está afectando. Cuando tienes un problema de salud y vas a los centros de salud y no encuentras medicación o demoran en darte un turno, hay una atención deficiente, ahí se está mostrando efectivamente qué es lo que me parece y lo que no me parece con respecto al Estado. En el mantenimiento de las calles, en la defensa o no, digamos, con respecto al ambiente de inseguridad y tal. Entonces, me interesa pensar en esta relación concreta. ¿Cuál es la valoración que va teniendo la gente con respecto a lo que puede y no puede hacer el Estado? Porque finalmente hay una relación de confianza también entre lo que el Estado puede hacer y por lo tanto la calibración de lo que los gobiernos podrían establecer en términos de ese direccionamiento. Y cómo se va trabajando esta confianza o esta desconfianza, que además no es una confianza total ni una desconfianza total. Y ahí me parece que en términos de las emociones que acompañan esta confianza y que además dividen la responsabilidad que uno le otorga al Estado y la responsabilidad que cae en la esfera de lo privado, de que cada quien tiene que resolver. Y les decía que eso me parece que fue importante en este gran acontecimiento para mí en términos societales, políticos, en suma, integralmente hablando, que fue la pandemia. Porque se relacionó directamente con uno de los mayores miedos, quizás de los más profundos que atraviesan a la humanidad, que es el miedo a la muerte. Y entonces ya no es especulativa, ¿no? Ya no es una cosa de que así algún rato todos nos vamos a morir, sino que a propósito de la propagación de un virus que además no se sabía bien cuál era su comportamiento y por lo tanto cómo contrarrestarlo, te podías morir mañana y no había nada que hacer. Entonces, ese escenario de incertidumbre en el que está en juego la propia vida permite que estas relaciones, que esta relación
con el Estado pueda calibrar efectivamente en dónde, cuál es el lugar al que le vamos a dar al Estado, este lugar de confianza, este depósito no, digamos, con respecto al gobierno también, y qué es aquello que queda en el fuero privado, qué es aquello que lo vamos a tener que resolver nosotros. Entonces, me parece que ahí se exacerba este sentido de responsabilidad que está activado desde el miedo y que ese miedo hace que nos crea una especie de seducción, voy a decir así, en términos de lo que puedes controlar. Entonces tú no puedes controlar, no puedes pedirle al Estado porque el Estado no tiene capacidad de resolución, incluso no hay voluntad para poderlo hacer. Entonces me hago cargo yo y lo tengo que resolver yo y yo tengo que encontrar los mejores recursos y mecanismos para que esto pueda darse de esa manera. Entonces, si bien es cierto, el miedo desactiva en términos colectivos, pero activa en cambio los mecanismos individuales y que están además muy bien conectados con para qué sirve y para qué nos sirve el Estado. Si conectamos eso también con otro de los pisos que se deja ahí planteado es la incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, que es básicamente no saber qué es lo que yo estoy en capacidad de hacer para mañana, estos mínimos de planificación, de estabilidad que necesitas, pues ahí la derecha ha sabido bien responder con respecto a eso. Y las certezas son las certezas de lo que ha funcionado, ¿no? Y que luego eso en los sentidos comunes vamos a mirar como es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, o digamos de estas posibilidades de que en las certezas hay cosas que desde el Estado se lograron controlar y fundamentalmente desde mi punto de vista tiene que ver con todo el aparataje de seguridad, que aunque eficiente al 100% no lo es, pero tiene el privilegio del uso de la fuerza. Entonces, creo que en este sentido, y como para ir cerrando, me parece que el tema del miedo, si bien es cierto, permite la individuación al extremo, lo que vimos en Ecuador en el paro, con respecto a la represión y desmedida, además, ¿no? La reacción del movimiento indígena fue suspender el paro, porque si no, eso iba a ser una matanza, ¿no? O sea, cuando el comando de las Fuerzas Armadas anuncia que va a tomarse ese territorio para liberarlo, así además en el manejo del lenguaje de guerra, obviamente esto se iba a convertir en un David contra Goliat, probablemente una intifada en donde iba a desaparecer el sector, todo ese sector, sobre todo estamos hablando de Otavalo, en suma la provincia de Imbabura. Entonces lo que tienes ahí es que efectivamente hay una reacción con respecto al miedo, a este miedo de la fuerza, de la violencia, de la fuerza física, pero esto no significó resignación, sino una estrategia de preservación de la vida, que sí estuvo movida por el miedo, pero que activó otro mecanismo que le permitió una salida con respecto a esta inconformidad que tenía. Y eso es lo que miramos en la consulta. Y me parece interesante porque además conecta, desde mi punto de vista, con lo que decía Franklin con respecto a la democracia y en su sentido más liberal que estos gobiernos de derechas no respetan mínimamente y que terminó siendo en cambio una muestra para nosotros de que en su parte más electoral de las democracias representativas hayamos utilizado como un instrumento para decirle no más. En efecto. Y lo dejo por ahí. En efecto, sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Alejandro, creo que ha sido muchos elementos sumamente ricos en el análisis que nos permiten comprender, si se quiere, como en una primera, con algunos primeros criterios, ¿no? Este panorama, decíamos, complejo del Ecuador. Para cerrar, profesores, de una manera muy sucinta, porque ya tenemos solamente 5 minutos, queríamos preguntarles a propósito de esto que se ha formulado, de esta situación, de este capitalismo de guerra, señalaba Franklin, de esta situación, digamos, de reposicionamiento de los sectores oligárquicos, ¿cuál sería uno de los principales retos del movimiento social y político para enfrentar y lograr superar esta situación? De forma muy breve, Franklin y Josefina. Hay un avance de las derechas a nivel global que tiene que ver obviamente con una fase
con la fase de financiarización, de control algorítmico que existe a nivel global, con esta nueva fase del capitalismo, pero que tiene que ver también con un avance en el terreno de la cultura, de la ideología, de las ideas. Y yo creo que ahí es un espacio fundamental de trabajo colectivo y político hacia adelante, ¿no? Es como que la izquierda dio por hecho hasta un momento dado, la izquierda del movimiento social, que tenía las buenas razones, que tenía la razón, y que básicamente el movimiento hacia la sociedad iba a correr de suyo porque era la razón, porque era lo ético, porque era lo moral. Esto está en crisis. Ahora la izquierda, en el campo popular debe hacer un esfuerzo mucho mayor de ofensiva o de trabajo ideológico, pedagógico. Hay que contar la historia de nuevo. El terreno y la cancha está largamente inclinada por el dominio, por el peso de las redes sociales, del algoritmo, donde los discursos de la extrema derecha se difuminan mejor. Pero me parece que ahí hay una cuestión que es fundamental. Después yo diría que, como siempre, no hay posibilidades para el campo popular, para los sectores, para las clases subordinadas, no hay posibilidades de enfrentamiento a este bloque dominante sin organización, ¿no? Sin recuperar las dinámicas de organización en todo nivel, de recuperar el sentido de lo colectivo, de lo común, de lo asociativo. Eso viene muy pulverizado por el neoliberalismo y también por la lógica de la guerra. Entonces hay un nivel de batalla cultural, ideológica, voy a usar los términos de la propia derecha. Hay una cuestión de recomposición del tejido asociativo, comunitario, organizativo. Y después hay una tarea que no se puede postergar, o sea, que no es una lucha solo social, societal, sino en los terrenos de la política estatal. Vamos a decir, como lo que yo he insistido ahora es cuáles son los nuevos artefactos de acumulación política de estas fuerzas, ¿no? Sigue siendo la forma partido y plataforma electoral de la Revolución Ciudadana, la forma del instrumento político, del brazo electoral de los movimientos sociales, como fue el MAS en Bolivia o el Pachacutic en Ecuador. Yo tiendo a pensar que esas formas están desgastadas y que hay que pensar en otros soportes, en otros continentes, en otras dinámicas de acumulación de la fuerza hacia adelante, ¿no? Que motiven a la participación en un amplio sentido, pero también a la participación electoral y a la disputa por el poder. Me parece que hay mucho por reinventar y eso requiere como muchísima capacidad de escucha de la sociedad y de no escuchar, aproximarse, traducir esas demandas, no dar por hecho que hay una agenda a la que se debe volver y que es la que nos va a permitir salir de esta crisis brutal. Es un trabajo enorme en definitiva, ¿no? Escuchar y articular, traducirse con los otros, ¿no? Empatía en los dolores múltiples hacia adelante. Franklin, muy importante esto que nos acaba de plantear. No sé si también de manera muy rápida, Josefina, nos planteas un par de ideas con las que podamos cerrar este programa del día de hoy. Claro, vamos a intentar ser sucintos. Yo sumillo todo lo que ha dicho Franklin. Me parece además fundamental esto de desarrollar una escucha, porque pues a veces me da la impresión de que oímos, pero en realidad no estamos escuchando, y que vemos, pero en realidad no estamos viendo, ¿no? Entonces ahí hay que desarrollar como una serie de herramientas, de predisposiciones, de ampliar nuestros marcos de reflexión, justo conectando con lo que decía Franklin, ¿no? Esto de tenemos la razón, a veces es la mayor imposibilidad de acercamiento, ¿no? Es como la mayor barrera que tenemos. A eso yo sumaría que creo que ahorita mismo el Ecuador está atravesando un debate, una disputa, digamos, sobre si la ganancia de la consulta popular se le puede atribuir o no a una organización en particular, si al correísmo, si no, de que nadie debería abanderarse del triunfo del no contundente, y que más bien esto hace un llamado al reconocimiento de un trabajo colaborativo en Minga y tal. Y yo creo que incluso situarnos ahí, en donde, aunque uno puede decir efectivamente, reconocer que ha sido un trabajo de todos y que hubo mucha iniciativa del campo popular, y que no necesariamente con filiación partidista,
y fue así, pero entrar al debate de quién se lleva la ganancia, de quién pesaba más, me parece que muy fácilmente va a desgranar lo que se ha logrado y nos va a poner otra vez en esta clave de disyuntiva de que si el correísmo, no el correísmo, no sé qué, por un lado. Y por otro lado, creo que sí es un desafío mirar cómo sostenemos esto que se logró el domingo en la clave de, no quiero colocarlo en términos guerreristas, de la ganancia y la pérdida, pero creo que en los últimos años veníamos con una sensación de pérdida y que lo que estábamos acumulando era pérdidas. Y eso también lleva a una afectación emocional. Creo que recontar la historia, como lo dice Franklin, a partir de lo que hemos logrado hacer, de avanzar, tiene que ponernos también en la clave de que podemos ganar, de que efectivamente eso puede levantar el ánimo político, las ganas de hacer cosas, ¿no? Buscarle tiempo para volvernos a encontrar. Creo que eso es fundamental y además creo que también la labor de encontrarnos en estos programas también permite que sea ejemplificador lo que pasó en Ecuador. Es decir, estamos de Bukeles, de Mileis y además con la fuerza con la que esta narrativa se está imponiendo como la deriva hacia donde inevitablemente estamos abocados a llegar. Y fíjense en que el Ecuador, lo que sucede en Ecuador está poniendo un punto no solamente de esperanza, de esperar que las cosas pasen, sino de esperanzas concretas sobre los presentes que pueden cambiar, que podemos avanzar y ganar en nuestras luchas colectivas. Creo que esa valoración y ese reconocimiento nos hace falta en las inmensas críticas y a veces sobrecríticas que hacemos con respecto a quienes estamos más hacia las derechas y nos pertenecemos al campo popular. Creo que es importante valorar lo que hemos logrado y que eso se transmita en reconocimiento y en una alegría de haberlo logrado. Bueno, muy importante todas estas apuestas, discusiones. Josefina, Franklin, creo que ha sido muy interesante, muy constructivo, muy riguroso el análisis que nos han planteado de la situación en Ecuador. Creo que es absolutamente importante recoger estos análisis, estas apuestas que ustedes han venido dedicando también al estudio juicioso de estos fenómenos sociales, políticos que están dados allí del Estado. Viejo Robert, vamos cerrando estos... Bienvenido a estas últimas reflexiones que nos hacen Franklin y Josefina, sobre todo en la perspectiva de lograr recomponer el campo popular y de pensar que es posible remontar esta situación de crisis que observamos de maneras muy dramáticas en la región y que en el caso del Ecuador es de plácemes por el modo en que la ciudadanía se ha posicionado frente a estos intentos, ¿no? de ahondar en el autoritarismo. Entonces, pues gracias a la audiencia por darnos el tiempo, por la escucha, a ti, Alejandro, y a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bueno, yo quiero cerrar dándole también lugar a todo el equipo que hace posible. Yo no sé si puede sonar ahí el cabezote de este programa en un momentico. Y por supuesto, gracias a Franklin y a Josefina, desde luego. Franklin, Josefina, pues muchas gracias por el tiempo, por estar acá, por participar de manera activa en estos diálogos nuestroamericanos. Escuchemos un poquito de esto que suena aquí, porque creo que esto tiene un crédito particular. Es el cabezote. No, el cabezote, la musiquita de la entrada. Es responsabilidad de sus realizadores. Esta canción. La Pedagógica Radio presenta Diálogos. Que acompaña la voz de Yolanda Barrantes, productora de la Pedagógica Radio, igual que Diana Torres. Pero la música que ustedes están escuchando ahí en el fondo la hace Diego Armando Quintero, que nos la ha cedido, un músico cercano, muy cercano a Robert, y que nos ha de manera generosa entregado esta canción. Se llama Somos Latinos. Y su grupo Pavantú. También pues el agradecimiento a Mario Enríquez, acá en los controles, lidiando con todos nosotros, con que Josefina se pueda conectar, con que Robert llegue a tiempo, con que todos podamos estar acá para disponer de un programa. También agradecemos a Laura Chávez, que hace toda la comunicación, las redes sociales y el diseño gráfico de esta emisora universitaria, a Robert Quintero, que
debuta como conductor del programa de radio Diálogos Nuestroamericanos. Miren esas habilidades que tiene. Y yo pues soy Alejandro Sepúlveda, director de esta emisora universitaria. Un abrazo, no dejen de escuchar toda la programación de la Pedagógica Radio y busquen estos Diálogos Nuestroamericanos también en la página de Claxo. Un abrazo. Somos latinos, americanos, somos hermanos latinoamericanos. Somos latinos, americanos, somos hermanos latinoamericanos. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.